Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy estamos con Juan Esteban Calle. Él es el creador de Ser Tu Centro, Así un es. espacio para el autoconocimiento con herramientas como el Reiki, Ujú. Terapia terapia holística, holística, canalización. bueno, y una serie Varias cositas. de cosas que ya nos vas a contar. La idea es que tú también hagas como tu propia introducción, Ujú. quién es Juan Esteban Calle, y bueno, ahí vamos empezando pues con toda esta Y conversación. hay como una nueva pregunta que estamos integrando, que es ¿quién es Juan Escalle y en qué momento de la vida estás? Ok. Bueno, no, pues muchas gracias chicos por invitarme a este espacio tan maravilloso. Pues como decía Sebas, yo me llamo Juan Esteban Calle Garcés. Soy terapeuta y mentor holístico. Eh, digamos que, ¿quién es Juan Esteban? Yo diría, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo soy un curioso de la vida. Mm, Yo soy un explorador empedernido del conocimiento de la humanidad y digamos que a partir de ahí es de donde nace Ser Tu Centro. Por esa búsqueda que yo he tenido en mi propia vida y que digamos que poco a poco se ha ido em, desarrollando con más fuerza a través de todas estas herramientas y pues que llega en este momento, en esta instancia a Ser Tu Centro. ¿En qué etapa estoy? Siento yo en una etapa de muchos cambios, Ujú. de muchos cambios, mucha transformación. Creo que ha sido una de las etapas más retadoras de mi vida, precisamente por esos movimientos, mm, porque se han abierto diferentes caminos a los habituales y, y digamos que siento que estoy en esa transición, como de salirme más, o bueno, cada vez más de mi zona de confort y romper como la vida esquemática en la que siento que estaba a de pronto una nueva, mm, diferente, un poco más consciente y pues también muy en alineación con lo que ha venido sucediendo con Ser Tu Centro. excelente. Sí. Maravilloso. Bueno, Juanes, y bueno, la idea es que en el episodio hablemos como de este despertar espiritual, ¿cierto? Ujú, También tu historia, la idea es conocer tu ujú, historia, entonces bacano que empecemos como en ese punto de partida que vos dirías, venga, yo esta vida o estoy aquí gracias a que pasó tal cosa en este momento, que se ujú, desencadenó pues ya varias situaciones para traerme pues a ser tu centro, a esta parte holística, ujú. a lo que eres tú ahora. Entonces, Ok. ¿dónde considerarías que empieza como toda esa historia? Bueno, em, digamos que esto toca como un asunto que es muy común ahora, que llamamos ese despertar, Ujú, en el que muchas personas están y si bien uno empieza a hacer memoria y es como, no, yo desde chiquito veía, sentía cosas, o bueno, por lo menos creía que veía más allá de la realidad, eh, siento que el punto como más álgido de ese proceso de despertar o como lo que me ha traído en esta historia del mundo espiritual a hoy fue el momento en el que mi papá se enfermó. Mi papá viene en un proceso hace muchos años, casi la mitad de mi vida, eh, con unos asuntos de salud importantes ujú, que precisamente en esa época lo que hicieron, y ya lo entiendo en este momento después de muchos temas, pero todo eso lo que hizo fue desplazarme a mí de el papel de hijo que yo tenía en la familia. Y, y fue un proceso bien interesante porque obviamente yo no era consciente de lo que estaba pasando, simplemente de las decisiones que estaba tomando en ese momento, pues como con esa situación álgida de familia, eh, haciéndome cargo de un montón de cosas. ¿Qué edad Entonces, tenías? yo estaba en ese momento, yo tenía 15 años, ah, pucha, En es plena que... en adolescencia. plena adolescencia. Sí. Estaba literalmente en la universidad, empezando, o sea, pues yo, eso fue entre los 15 y los 16 años, que sucedió como ese desorden, o bueno, ese nuevo orden de vida,
que llegó a movilizar como demasiado y de formas muy profundas la familia. Y yo ahí, particularmente, si bien está, pues como que uno diría, ay, desperté, lo que pasó fue todo lo contrario, y es que después de yo haber tenido una gran apertura sensible ante muchas cosas, se bloqueó todo. Se bloqueó absolutamente todo porque, claro, mi energía estaba en disposición de otras cosas. Claro. Con unos momentos más complejos, pues. Totalmente. Entonces, digamos que ahí es donde uno empieza a desdibujar un poco como esos procesos del despertar, que es como la superrealización o el momento de iluminación, porque realmente también muchas veces, incluso lo publicaba hoy en redes sociales, y es que el despertar no se da de las formas más esperadas, o por lo menos no lo que estamos acostumbrados a ver eh, últimamente, y que si bien pueden ser procesos dolorosos, no necesariamente digamos que son unos caos de vida como también nos lo muestran. En el caso puntual que yo transité fue con una situación de enfermedad de mi papá que simplemente hizo que se movieran diferentes recursos, diferentes fuerzas, que obviamente estuviéramos atentos como de otro ritmo, ¿cierto? Y fue muy retador, pero al mismo tiempo también fue como natural, o sea, sí fue una respuesta natural, como bueno, no, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer para sobrellevar esta situación? Claro. ¿Cierto? Pero vení, ¿por qué crees que bajo esa situación se empezó a despertar? O sea, es claro que fue un momento disruptivo, Ujú. pero ¿por qué crees que en un momento en el que vos tuviste que asumir de pronto otro rol en tu caso, pues de pronto le des algún significado a eso o... Después de muchos años, sí se lo encontré. Después de mucha terapia, después de muchos estudios y después de mucho entendimiento e integración de ese proceso, porque lo he revivido incluso pues a nivel profundo de mí mismo, para analizar muy bien qué fue lo que pasó. Y lo que realmente siento que fue como ese punto de gran conexión es precisamente porque veníamos como en un modo de vida de la familia tradicional, todo está aparentemente bien, ¿cierto? Como que todo está tranquilo y suceden ciertas cosas que particularmente inestabilizaron la vida en 360. Entonces fue como, Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Fue como ese primer llamado de Dios. O sea, la vida no es tan plana como pensamos que era, Tan estable. tan estable como pensamos que toda la vida ha sido. Entonces llegó ese momento y por cosas de ese mismo movimiento y de todo lo que se iba presentando, había que solucionar temas de la casa, había que ir a mercar, había que pagar cuentas, había que seguir, pues o sea, digamos que en medio de ese caos y ese colapso había una gran sensación de no, ¿qué vamos a hacer para que esto pueda sostenerse? Porque la figura que normalmente fue estable y la cabeza, digamos que cuidó el rebaño, que era mi papá, pues ya no estaba. Y estuvo un gran tiempo en la clínica y fue como, no, ¿qué vamos a hacer? En ese momento mi mamá estaba también hecha un ocho, mi hermano con sus temas y sus problemas también tenía unas actitudes muy diferentes ante el proceso y por cosas de la vida y el universo, paré yo encargándome de esos procesos. Tal vez ¿por qué? Porque pues en su momento tal vez yo tenía las herramientas suficientes en mí mismo, en mi psique, en mis saberes, en mis habilidades que me permitían tener ese, digamos, como ese mando, ¿cierto? Y precisamente eso empezó como a calar dentro de la vida. Y si bien lo que les decía, como que yo tuve un gran momento de bloqueo, al mismo tiempo en la universidad, con todo lo que iba pasando, con todo lo que iba estudiando, como que cada vez me iba metiendo más y más y más profundo en unos conocimientos que yo nunca esperé que iba a desarrollar, a explorar, como, cierto, como que los tenía por allá dentro de mí, como que me llamaban, pero nunca era tan fuerte.
Y yo lo entendí después de mucho tiempo que eso pues se vio reflejado mucho en lo nerdo que fue en la universidad, porque literal yo me metía en unos temas así súper densos y me metía a explorar cosas de filosofía y la creación de la humanidad y yo era como, pero pues si estoy estudiando diseño industrial, que es lo más, digamos que a nivel del diseño, conectado con el sistema de consumo en el que estamos actualmente. Mm. Pues porque un diseñador industrial en el paradigma diseña objetos de consumo. Y entonces yo terminé por allá estudiando un montón de... O sea, la materia que yo más amé en la universidad fue hermenéutica. Pero entonces no hubo como una resistencia a ese llamado, pues a todo eso que estaba pasando, o si te resistías un poco como a seguir esa nueva exploración en ti más espiritual. Yo digo que fue como raro, porque no fue tan sentir resistencia, sino que fue como un gran momento de cuestionamiento. Ok. O sea, como una etapa de un existencialismo súper generalizado, Mm. como que todo el tiempo como, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasan las cosas así? ¿Qué es lo que sucede con esto? O sea, era una sensación de estar todo el tiempo cuestionando la realidad. Y además a una edad muy temprana, porque digamos que una persona a los 15 no se está cuestionando tanto eso. No, uno a los 15 años está pensando dónde es la próxima rumba. Sí. No, nada que ver, uno está pensando cuándo va a salir de la universidad a las 6 de la tarde para estar tomándose la primera cerveza. Claro. Y es muy teso porque eso empezó como a mezclar un montón de asuntos de mi vida, incluso a nivel relacional, amistades cambiaron, o sea, como que se empezó a mover todo de una manera muy diferente a lo que yo tenía, digamos, como acostumbrado en el día a día, de cuando pues estaba en el colegio, en la familia, súper tranquilos, a pasar a estar pendiente de qué era lo que estaba pasando en la clínica, a tener que responder con un montón de cosas de la universidad, a sostenerme, a empezar a buscar trabajos freelance, sin ni siquiera llevar O sea, también fue media como carrera, un crecimiento prematuro. Sí, es que le tocó, algo así. en ese momento le tocó madurar Ujú. Ujú. para asumir esa situación de la vida. Claro, y es muy teso porque yo hace poco que hice precisamente una terapia, un encuentro muy bonito con psilocibina, yo después de mucho trabajo precisamente enfocándome en entender a profundidad esa pronta adultez, yo preguntaba qué fue lo que pasó en ese momento que como que se enchufaron y se desenchufaron tantas cosas. ¿Cierto? Y ahí uno empieza a preguntarse como desperté, no desperté, me apagué, no me apagué, qué fue lo que pasó en ese momento. Y yo me acuerdo que en el estado, pues digamos que logré a través de la sesión, tuve un momento de realización como es que nunca has estado apagado, sino que simplemente todas esas circunstancias de la vida te llevaron a ciertos momentos de crisis, a ciertos momentos de tensión que hicieron que tu atención se depositara en otros puntos de tu existencia, ¿cierto? Y ahí entonces es donde uno empieza a cuestionarse mucho ese asunto de despertar o de estar despierto en conciencia, en espíritu, de despertar la magia que hay en uno, y es porque no necesariamente ese despertar tiene que ser en un cúmulo místico de cosas, sino que también la misma vida le va a uno prendiendo los bombillos y uno es el que deja que la vida le vaya mostrando el camino y como que tenga esa realización o lo que tú decías, como que se resiste, ¿cierto? Como que empieza a generar resistencia y empieza tal vez a sufrir un poco más, a doler un poco más, Mm. a cuestionarse, pero de pronto desde un punto un poco más triste o doloroso, a uno llegar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues me cuestiono, pero quiero entender esto hacia dónde me está llevando. Ujú. Claro. Y siento que ese es el punto más clave en torno a ese despertar que decimos, que es uno como se da cuenta que está despierto y es porque escucha la alarma
y en cierta forma el corazón, el ser, la vida le dice, ve, quiero explorarlo. Ujú. Quiero explorarlo sin temor a lo que me pueda encontrar, sin predisponerme, sin resistirme. Ahí yo digo, es que cuando uno puede decir, estoy despertando. Mm. ¿Ante qué? Muchas cosas. Ujú. No necesariamente toda esa parte como de los dones y demás. Eso ya es un tema que viene de pronto por añadidura. Pero, pero creo que ese punto fue muy, muy, muy teso porque fue muy doloroso, de mucho conflicto, fue como algo que uno diría, no, la noche más oscura, pero yo digo que en medio hasta del camino, hoy lo puedo ver y digo, fue antes como la noche más estrellada. Mm. Claro. Y entonces a partir de ese momento, pues ya cuando tú comenzabas como en esa investigación profunda de las cosas, eh, cuando empezaste a sentir como esa vibra diferente o esos dones que empezaban a llegar a ti o vinieron de la mano las dos cosas o primero vino este proceso de cuestionamiento profundo y después vinieron por añadidura, pues por añadidura los otros dones o cómo fue ese proceso. Y también si puedes contar un poquito, que estoy segura que la gente quiere saber cuáles son esos dones, de qué se trata. Este es un tema que es bien particular, que incluso lo he venido hablando desde los últimos meses, y es como, ¿qué carajo son los dones? ¿Eso con qué se come? Mm. Y es muy, muy interesante porque siento que como que en una parte hubo un gran bloqueo en mi vida, pero en todos esos estudios y digamos como sobre todo en los momentos que yo tuve mucho como de soledad, de meterme así como a estudiar y maciarme como esos temas de pronto un poquito más filosóficos de la humanidad, como que yo empezaba a sentir las voces en la cabeza. Entonces ahí uno dice, fue pucha, me estoy volviendo esquizofrénico. Es muy normal porque uno no está acostumbrado a conectar con esas otras versiones de uno mismo en conciencia. Entonces yo era como, Dios, ¿esto de dónde viene? Pues si la intuición es esto, la locura, pues, o sea, pero no locura buena porque era mucha información. Era como si yo estuviera todo el tiempo conversando con otra persona, pero que al mismo tiempo soy yo, pero como con otro tono, con otra visión. Era muy raro porque se empezaban a mezclar un montón de dinámicas a nivel sensorial, a nivel sensitivo, digamos, en la psique, No, eso fue un desorden, yo sentía que estaba colapsando mentalmente, incluso porque empecé a tener crisis de migraña. Mm. Entonces yo dije, bueno, no, está pasando algo. Y en la medida en la que yo iba profundizando, empezaba como a sentir algunas cosas más, pero como habían ciertas cosas que me daban temor o me daba miedo explorar, también se apagaba y como que eso empezaba como un acordeoncito. Mm. Siento, no siento, siento, no siento. A veces cuando salía que empezamos a hablar de las claris, que son todo lo que uno puede percibir más allá de los sentidos. Entonces la clarisintiencia, la clareaudiencia, que es cuando se empiezan a despertar los sentidos más allá de lo normal. eh, yo empezaba como con ese acordeón y me iba para una rumba, pasaba delicioso, tranqui. Y al otro día me iba para otra fiesta y empezaba a sentirle hasta el dolor de estómago a cualquiera, Sí, sí, como que ¿cierto? prendía, se apagaba. Eso era como un cortocircuito impresionante porque claro, el cuerpo entre estar en un estado de alerta todo el tiempo, como con esa situación de la casa, más estar estudiando, sintiéndome responsable de un montón de estructuras, más esa sensación como de liberación, empezó como a mover ese sistema y la cabeza era colapsada. Entonces yo lo que empecé, digamos, como a canalizar, que ahí uno toca como ese término de canalización, fue esos conocimientos a través de los sueños. ¿Qué pasa? Como obviamente no lo tenía experimentado ni desarrollado, eh, empecé a sufrir de insomnio, ¿cierto? Porque era como que quiero dormir, pero quiero procesar información y el único tiempo que yo tenía útil para hacerlo era durmiendo. Oíste, Juanes, pero ahí vos en ese momento
¿vos sentías que eso era algo normal o vos ya decías como que, "Jue pucha, que hay algo raro"? Totalmente, ¿no? O sea, literal lo que les digo es en qué momento llega la esquizofrenia a mi vida, ¿cierto? Porque Y nunca hablaste eso con alguien. solamente yo que recuerde, lo hablé en su momento con dos amigas que son como de las pocas amigas que tengo desde que estamos casi que en el colegio. De resto yo no tengo casi relaciones de tanto tiempo, que particularmente también son así más, un poquito más místicas, son más humanistas, pues una es educadora, bueno, la otra es comunicadora y pues sí se dedica a otros temas también muy parecidos en el mundo holístico. eh, pero yo les decía, y en cierta forma se volvían unos temas de conversación súper profundos. Entonces sí se sentía muy raro, como qué es esto que está pasando, yo por qué estoy soñando tanto, por qué estoy escuchando voces, por qué estoy sintiendo tanto la energía de las demás personas, por qué veo este tipo de luces, o sea, como que por qué tengo toda esta estimulación cuando entre comillas no tenía como noción de que esto podía pasarme, ¿cierto? Y claro, como yo estaba en un estado de bloqueo, por así decirlo, nunca como que lo cuestioné de decirme estoy enloqueciendo, pero sí dudaba mucho de que eso fuera verdad. Y de ahí fue de donde empezó también a crecer esa necesidad de empezar a profundizar, como vení, ¿qué carajos es Y es que esto? no sé si tenías también como un referente de alguien con esas habilidades o no, pues para ti era como súper nuevo, porque uno, digamos, a conocer a alguien pues que también tenga las habilidades y uno listo, pero vos eras como que lo estabas viviendo desde cero. No, y es que yo creo que las dos personas que de pronto yo llegué a tener de referencia en ese momento de mi vida con estos temas místicos fue un amigo de mis papás que no se me olvida, pues porque es un personaje y él leía, ni siquiera era el tarot, sino que él leía el mazo de bastos cuando todavía el sistema de arcanos no estaba involucrado en los mazos acá en Latinoamérica, pues que eso acá era una rareza. Él leía las copas, los oros, los bastos y las espadas, pero ya que todo el resto de sistemas simbólicos del tarot eso no existía. Entonces yo ve unas cartas muy bonitas, muy chéveres, unos símbolos muy bonitos. Paré de contar. Y el bioenergético, que en su momento me trató pues como muchos temas a nivel hormonales, pues en la juventud y la niñez, y súper bien, porque eran como temas como por fuera de la medicina tradicional. De resto, nada, uno de pronto se acordaba de Walter Mercado en esa época, ¿cierto? Pero de resto no, porque incluso en mi familia todos los temas, digamos, como místicos, no eran algo común de lo que se hablara. Y digamos que eso es algo que incluso apenas en esta época se está empezando a revelar. De que yo me estoy enterando que tías y abuelas de mis papás y de la familia podían o tenían el don del discernimiento de espíritus, que es lo que llamamos la mediumnidad, de poder hablar con todas esas esencias en otros planos, de que mi abuela, por ejemplo, eh, tenía una conexión muy profunda con los arcángeles y pues Ellos te lo dijeron. no, lo descubrí después de tiempo, después de que incluso yo haya desarrollado un poco todas esas habilidades y hubiera conectado con ellos estando ya muertos. Ya. Empezando porque por ahí digamos que hablando de acontecimientos de la vida, otro de los momentos que fue muy clave como en el despertar, después del despertar, después del otro despertar, porque uno despierta muchísimas veces en la vida, fue yo haberme dado cuenta que mi abuela me jalaba las cobijas. Oiga. Yo me di cuenta de eso después de muchísimos años, que yo a veces me despertaba por la noche y a mí me escondían las cobijas debajo de la cama. No era como que se caían de la cama, sino que literal las guardaban debajo de la cama, a veces incluso como hasta enrolladitas. Yo era, Dios mío, esto está muy raro.
qué susto, pero Dios mío, Sí, tú. ¿cuál es el propósito de esto? Porque yo todo el tiempo era cuestionando mucho eso y no tanto dejándome llevar como por ese temor. A mí las películas de terror, digamos que nunca me han, o por lo menos en la parte de la juventud y la adultez, nunca me han generado mucho. Pero yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y un día, después de de variado trabajo que tuve, una semana muy cansada de muchas cosas y pues de mucho estudio ya a nivel de las terapias pues y conocimientos que sí he estado pues trabajando más ahora, me volvió a pasar. Y yo empecé a sentir ese momento en el que me estaban jalando la cobija y yo como, Dios mío, ¿quién es? Y cuando yo me asomé y me levanté en el estado de ensoñación, que es como esa etapa en la que uno no está ni completamente dormido ni completamente despierto, vi las manos de mi abuela. Vi las manos de mi abuela que estaba precisamente como ahí y no era necesariamente como jalándome las cobijas, sino que me estaba haciendo una invitación muy profunda a empezar a trabajar con ese linaje, a empezar a trabajar esos procesos. Y eso estamos hablando de que fue hace antecitos de la pandemia y yo empecé a conectar y a conectar y a conectar y por ejemplo en esa época fue como ese otro despertar que sucedió después de otros momentos porque se empezaron a juntar cosas. Y inicialmente todo comenzó con un proceso de mi papá muy complejo de salud, la familia deconstruida, etcétera. Digamos que otro acontecimiento que sumó a todo ese proceso fue yo haber sido capaz de renunciar a mi primer trabajo, irme a vivir solo, o sea, como que pasaron un montón de cosas también que lo que hicieron fue encender la mecha. Ujú. Y ahí ya, claro, todo ese conocimiento que yo estuve estudiando por mucho tiempo fue como si le hubieran prendido el bombillo por el camino que tenía que ser, como bueno, ya, hágale pues. Empiece y váyase por ahí y usted quería sentir, sienta, quería ver, vea. Ya nos has hablado como un poquito de cuáles son los dones que tienes, que de hecho en Ser Tu Centro utilizas muchos, que tú también los llamas herramientas como el Ujú. autoconocimiento, de sanación, pero que otros se han ido despertando a raíz, pues de, valga la redundancia, de tu propio despertar. Ujú. Pues lo que les decía, los dones es un tema muy interesante porque tiene muchas formas de verse y digamos que no podemos hablar de los dones del espíritu sin hablar de los dones humanos y físicos que tenemos, ¿cierto? Porque yo le digo a todo el mundo, no es lo mismo tú pasar por encima de de una gran habilidad que tú tengas, como no sé, yo no la tengo, que es las personas que son muy buenas para la música, para los instrumentos, que aprenden piano de una, guitarra, eso es un don, ¿cierto? Y digamos que yo desarrollé una gran parte de, digamos, esos dones que tenía a nivel sensibles, muy desde el arte, por el diseño. Digamos que yo lo empecé a desarrollar mucho ahí y yo incluso pintaba mucho las cosas que veía, escribía mucho como todos esos sueños y todas esas cosas que percibía como en lo que hay más allá de la realidad o lo que veía que complementaba la realidad y empecé pues como a explorar esos otros dones que son un poco más místicos o espirituales. Digamos que si yo resumo un poco los dones con los que yo trabajo, no solamente en Ser Tu Centro, sino en el día a día, lo definiría mucho en el claripensamiento, la canalización energética y la mediunidad. Esos son, digamos, como mis dones principales, por así decirlo. Ujú. ¿Qué es el claripensamiento? Es la capacidad que tenemos todos de conectar con estructuras de pensamiento que van más allá de la realidad, que se conectan con el alma, con el espíritu, con todo lo que hay ascendido en lo que llamamos el campo universal o el campo cuántico. Eso como se puede ver, uno estar hablando y empezar a contar un montón de cosas de las que no tiene ni idea. Ok, por Y es ejemplo. porque empieza a descargar información. Ujú. Decir como tú te estoy acompañando en un proceso, no conozco nada de tu vida y empiezo a revelar un montón de información de tu vida.
empiezo a conectarme con un montón de conocimientos de cosas que tal vez tú sabes y yo no. Te empiezo a dar respuestas de preguntas que yo no sé que tú tienes. Eso es el claripensamiento porque me ayuda a traspasar las barreras de la mente y del pensamiento como acá, en el aquí y ahora. Y muchas veces en canalización, que la canalización eso lo podemos hacer todos. Y es precisamente porque todos en el mero hecho de ser materia podemos canalizar temperatura, electricidad, la sola forma en la que comemos, depuramos, todo eso es canalizar energía. Entonces, todas esas dos cosas juntas, esas capacidades juntas, permiten uno llegar y conectar con información tipo los registros akáshicos, conectar con energías que están en otras dimensiones como son los ángeles o como son maestros ascendidos, ¿cierto? Porque son finalmente flamas del universo, son energías que están disponibles en el universo con las que nosotros podemos trabajar. Todos podemos hacerlo. ¿Qué pasa? De pronto no todos tienen la facilidad que otras puedan tener, Pero tú entonces dices que es algo que todos podemos desarrollar o solamente está hecho para un grupo de personas o no, o todos tenemos esa absolutamente, habilidad nosotros, absolutamente todos, sino que a no todos se les todos. despierta. Sí, porque las habilidades, así como, por ejemplo, el diseño, hay gente que es muy buena para diseñar y hay otra gente que es muy buena para las matemáticas y hay otra gente que es muy buena para la música. Precisamente, ¿por qué? Porque tal vez en su vida, en su propia evolución, en las etapas de ese despertar continuo en el que estamos, no las necesitan porque no requiere, digamos, como de esos desarrollos para aprender lo que necesite aprender en pro de su evolución. Por eso es que los caminos de vida todos son tan diferentes, a pesar de que tenemos puntos de convergencia, porque toda esa información está disponible para todos, pero no sé, pues digamos que si, por poner un ejemplo, si tú no necesitas trabajar eh, energías que estén asociadas a tus padres, por ejemplo, ¿por qué necesitarías desarrollar un don o una habilidad para poder conectar con ese tipo de vibraciones, no sé, de tu árbol genealógico, de tus ancestros? Si tú estás viviendo tranquilo, por más piloto automático que parezca, pero si tú vives en tranquilidad y si tú estás pleno y no tienes conflictos con eso, si no hay tensión en esa parte de tu vida, posiblemente tú no necesitas desarrollarlo. Ese es un afán que hay en la actualidad y es que es como tengo que desarrollar un montón de herramientas para poder sanar y sanar y Y sanar. también está mucho lo que yo he visto que se habla últimamente y es el ego espiritual, como que todo el mundo quiere también sentirse ascendido, sentirse pues que se la sabe todas espiritualmente, que tiene como esa otra parte evolucionada y pues Claro. no llega siempre cuando uno quiere. Y a veces ni siquiera llega. Porque yo se lo digo a muchas personas, y es, si uno está dejándose llevar por la vida, nos vamos a devolver 50 años en la historia y en este momento todo el mundo quiere ser terapeuta, todo el mundo quiere ser sanador, todo el mundo quiere estar en esa nebulosa de humo espectacular de felicidad para tener de pronto como ese título de estar iluminado. Y pues antes eso simplemente se llamaba querer ser administrador de empresas. En que todo el mundo llegó un momento de la vida en el que como ser administrador de empresas era lo que mandaba la parada, pues para allá todo el mundo cogía. Claro. Entonces ahí es donde uno empieza también a deconstruir esas fases del ego, que son todos esos rasgos de personalidad que desarrollamos en la vida, de todos los sistemas de defensa, de pensamiento, de actuar, de pensar, que se construyen en la evolución que todos tenemos. Uno dice, pues ser más espiritual o no, no está determinado porque yo pueda ver sombras o no. Exacto. Y tampoco te hace una mejor o una peor persona. Exactamente, y tampoco ahí uno empieza también como a desdibujar mucho todas las tendencias y todo ese sistema en el que estamos, porque
ponerme poncho y hacerme trenzas y dejarme crecer la barba Mm. y respirar todos los días con calma no me hace ser más o menos espiritual, porque es que nosotros ya somos espíritu. Entonces ahí es donde viene ese tema de yo también con qué propósito o con cuál objetivo o con cuál intención desarrollo mi ser, sea con mis habilidades físicas y terrenales o humanas o sociales, o sea a través de pronto de esas habilidades que son un poco más raras, que todos igual podemos desarrollar si tenemos la voluntad para hacerlo, o pues también sigo normal viviendo. Oíste, pero por ejemplo, hoy en día que hay tanta rapidez en la vida, levantarse temprano, trabajar 12 horas, hacer de todo, ¿vos cómo crees que una persona logra ese equilibrio o una persona que tiene una rutina de esas, cómo logra un despertar espiritual? ¿Vos crees que es posible o...? Es absolutamente posible y se los voy a poner con un ejemplo que di hace poquito en un evento, en un encuentro, que estábamos hablando de los dones y es de una historia que me tocó precisamente transitar estando en la universidad con un trabajo con los recicladores de Medellín. Y fue porque en ese trabajo conocí a una familia, eran digamos como los esposos y tenían 3 hijos, y con ellos trabajaba como, no me acuerdo si era la mamá de uno de los padres, bueno, era como la abuela, y estábamos documentando ese proceso y ella contaba que toda la vida se dedicó a la redestinación de residuos, a reciclar, a separar, a hacer la gestión que conlleva ser un reciclador, a andar en su carreta, a cargarla, a transitarla, a cansarse, a porrearse, cortarse con un vidrio de una bolsa, etcétera, etcétera. Y ella a uno le preguntaba, ¿vos cómo te sentís con tu vida? Y ella, la respuesta era, yo me siento absolutamente tranquila, porque aprendí a desarrollar ciertas habilidades para poder movilizar esta materia que es un desecho del todo lo que consumimos. Porque a través de esto le he podido dar algo de calidad de vida a mi familia. Mm. Porque les enseño un oficio que es, digamos que humanamente difícil, pero sigue siendo una labor digna. Y yo hoy por hoy, ya con artritis en los dedos y todo, súper viejita, pues una señora ya de 80 años, pues montada en una carreta. Ella decía, yo me siento tranquila con eso y yo no necesito más porque yo sé que yo no he hecho daño y porque me he cuidado y porque a través de todo lo bueno que puedo ser, he intentado tener una vida tranquila, tanto para mí como para mis seres queridos. Y ahí es donde uno llega y dice, de pronto por el acelere, de pronto por ese corre-corre en el que estamos, del estatus de ser superiores, de ese crecimiento en el que, al que nos acostumbramos, yo no le puedo quitar mérito a ella, sabiendo que ella en ese momento de su existencia está plena. Ahí es donde uno llega y dice, esa persona ha crecido espiritualmente en plenitud, de forma integral, porque se siente bien consigo misma, porque se siente bien con las labores que desempeña, porque si bien no es de pronto la más habilidosa en matemáticas o en ciencias, es muy buena recicladora. Mm. Ujú, Qué interesante. mm. Sí, es que uno tiene pues, nos han metido en la mente que siempre hay más, conseguir más, el que tiene más, el ascender en el trabajo. Entonces eso nos envuelve en esa carrera, pero también vivir con simplicidad es bien. Claro. Ya Y, no. y uno se da cuenta que en la vida hay dos caminos, o sea, el de afuera y el de adentro, que Ujú. ambos son, yo creo que igual de importantes, pero muchas personas descuidan el de adentro por estar pendiente del de afuera. Ah, es que Totalmente. yo creo que es muy común.
eso es demasiado común hoy en día. De hecho, eh, mira lo que hablamos con esta chica hace poquito, que el cuerpo empezó a reaccionar porque ella no le estaba poniendo atención Ujú. a Ujú. lo que hay adentro. Hoy en día hay tanta depresión, tantas cosas también porque estamos dejando muy de lado esa parte interna para entrar al juego de conseguir más, Ujú. estamos distraídos Claro, con la realidad. claro. Bueno, volviendo un poquito a a tu historia, tú ahorita contabas que vienes de una familia tradicional. ¿Cómo fue también ese, pues como contarle o compartirle a ellos esos dones? O sea, porque me imagino que también había mucho desconocimiento sobre ese tema y tú llegaste como siendo disruptivo, ¿cierto? Como mira que yo estoy sintiendo esto, no sé en qué momento lo compartiste, cómo lo asumieron ellos. Eso fue muy particular porque digamos que yo desde chiquito siempre esa sensibilidad estuvo, entonces siento que así como mi homosexualidad, mis papás ya tenían un poco integrado en su pensar y en sus saberes que yo podía sentir otras cosas que de pronto no eran tan comunes, Ujú. ¿cierto? Incluso porque pues crecimos en una familia, digamos que muy tradicional católica, como buen latino, y nosotros íbamos a misa, pues teníamos todos los rituales. Y en cierta forma yo también me empecé a desconectar cuando tuve toda esa transición de esa noche durante la universidad y el primer trabajo y todo. Empecé a desconectarme mucho de esa tradición que tendía mucho a la religión y empecé como a tocar otros temas. Empecé también a escribir mucho de otras cosas. Se lo compartía en algunos momentos a mis papás. eh, Empecé también como a meterme como con otros estudios que siento que precisamente como por tocarlo desde un punto de apertura y también transmitírselo a mi familia en esa misma forma, siento que no hubo tanta resistencia a decir uy, este pues se me está enloqueciendo, pues ya se le zafó un cable, eh, pero era porque también después de muchos años, incluso estaba hablando hace muy poquito, hace por ahí 2 años, yo me di cuenta de que precisamente mi abuela también percibía cosas, de que en la familia de mi papá podían ver espíritus, o sea, porque se empezaron como a destapar todos esos temas en cierta forma, de manera sincrónica con Ser tu Centro porque yo empecé como con las lecturas, que empecé a leer las cartas, que los ángeles, empecé a hablar como de esos temas ya más filosóficos, más místicos, y en la familia se empezaron como a aprender un poquito como bombillos, entonces a veces nos reuníamos y no era que yo les contara, sino que a veces era que me preguntaban. Había un interés. Empezaban como, ve, ¿y esto qué es? Ve, ¿y esto, porque vos cómo ves esto? Ve, y una lectura cómo es, ¿cierto? Empezaba como a haber una sensación de curiosidad, pero que también siento que llegó después de la pandemia. Porque en la pandemia pues pasaron muchas cosas y también a nivel familiar, pues hubo muerte, digamos que hubo rupturas, duelos, bueno, pasó de todo porque la pandemia nos descobaló a todos, nos revolcó a todos, Claro. pero también como que todos se volvieron, como que se les prendió un poquito esa sensación de cuestionar la vida. Y me acuerdo mucho como ese gran momento, de pronto siento yo que fue de aceptación, fue hace un diciembre, hace 2 años, en la casa de una tía de mi papá, que muy particular porque me contaron precisamente ese diciembre que la mayoría de los espíritus de los seres queridos que iban a morir se iban a despedir a esa casa. Y era porque las mujeres de ese lado de la familia todas podían ver espíritus. Entonces como que ellos iban a avisar por allá. Y yo no me acuerdo por qué estábamos hablando de temas decembrinos y
terminamos en una de las salas de la casa hablando sobre temas espirituales porque empezamos a hablar de uno de los padres, bueno, de uno de los tíos de mi papá que ya estaba muerto. Y se fue yendo la conversación y empezaron que ve, y entonces el Reiki qué es, y vos cómo haces con esto, y es que fulanito de tal me enseñó Reiki, pero yo nunca he practicado eso, y es que yo aprendí bioenergética, todo, y se empezó a destapar un montón de información que yo decía como, qué tan particular que la familia haya crecido siendo tradicional con todas estas cosas por debajo, como si los hubieran metido debajo del tapete. No, Sí. Entonces ahí yo digo, ¿ves? ¿Será que si éramos tradicionales o simplemente era que estaba todo oculto? claro. ¿Cierto? Y muchas veces pasa eso, y eso pasa con todo lo que tiene que ver con el mundo místico, porque empiece que esa parte mística la humanidad se ha encargado es de Sí, sí, meterla Y mira que debajo. eso se vuelve como un dominó, o sea, no es que una persona como que aborde el tema y se empieza como a regar, ¿cierto? Como "Ah, es que yo también, y lo hemos visto también a nivel colectivo, como hemos tenido todos, sobre todo la generación millennial, como un boom de despertar espiritual que ya se habla y antes Ujú. no. Sí, total, porque digamos que a nivel de la historia hemos tenido como varios intentos en el último siglo y como de movilizar la humanidad desde unos puntos diferentes. Por algo los hippies existieron. así Ellos lo es. intentaron, aunque de pronto pasaron cosas no muy gratas en esa época, porque fue un boom espiritual, pero también fue, por ejemplo, el boom de las sustancias. Entonces se empiezan a mezclar un montón de temas y en ese final de siglo y el inicio de hay mucha movilización en torno a esa sensación como de explorar la vida desde otras formas, como que yo no sé, es una duda generalizada o un cuestionamiento generalizado de si seguimos con las estructuras que aprendimos durante 2000 años, ¿cierto? Como venía, entonces, Sí, qué pasa a partir de este momento, ¿cierto? Porque de ahí es que lo que decía Sebas, que hay mucha depresión, hay mucho conflicto, hay muchas tristezas, hay muchas tensiones a nivel de la humanidad, pero es porque como que parte de ese gran sistema del que venimos se encargó de cultivar mucho el afuera, el crecer hacia afuera, la apariencia y demás, y cuando empezó de pronto con el desarrollo humano y tecnológico en las guerras mundiales del siglo pasado, pues como a generar como tanto ruido y tanta contaminación en la humanidad, claro, tenía que despertarse otra energía que dijera como, hey, no, ¿qué está pasando? Pues esto no puede seguir siendo así, este no puede ser el sentido de la vida, claro. ¿cierto? Y pues precisamente nosotros que somos hijos de esa generación, pues algo teníamos que empezar a aprender. Total. Juan, ¿y vos cómo ves el tema de la espiritualidad y la religión? Porque yo creo que también nuestros padres, o la generación pasada, también era muy reacia a ese tema, porque creo que hay un choque ahí entre espiritualidad, religión, que de pronto hablar de eso era mal visto. Eso es un tema que es bastante complejo porque nos tocaría pues hacer un estudio muy profundo a nivel histórico de la humanidad, y es porque digamos que la espiritualidad concebida de una manera muy esencial nos invita, digo yo, a cultivar de forma integral las dimensiones que componen nuestra existencia, en nuestras labores, en lo que hacemos en el día a día, en la forma en que nos expresamos, en la forma en que nos conectamos, ¿cierto? Más allá, digamos, de que haya algo místico, no. ¿Qué pasa? El término espiritual digamos que conectó en algún punto de la humanidad con la parte mística, porque algo que sí es muy claro es que ser espiritualidad no es condicionante o no tiene, digamos, como una limitante que se llama
la estructura o dogma que tienen las religiones. Porque las religiones, pienso yo, que si bien han evolucionado mucho a lo largo de los años, han encontrado, digamos, como una estructura de base donde tú tienes, entre comillas, que seguir unas reglas, unas normas, tanto de conducta como de pensamiento, ¿cierto? Que son un caminito, una sola linecita por la que debemos andar todos, ¿cierto? Y es un conocimiento que está en disposición limitante. Y eso siento que es lo que empieza como a luchar o a poner a luchar como los conceptos de religión y espiritualidad, porque digamos que la espiritualidad en sí misma no requiere figuras, Sí, sí. deidades, o digamos como visiones de que hay algo más allá, Sí. porque incluso ni siquiera la mera religión de base sería eso, sino que ya nos meteríamos con temas de filosofía y de los simples cuestionamientos de la humanidad, de preguntarnos qué más hay, o sea, la existencia por qué es. Eso ya de por sí genera una movilización energética muy importante en la mente, y la religión desde diferentes frentes, pero sobre todo desde posturas muy humanas, de personas que encontraron oportunidades de reinar o de tener poder a través de ese conocimiento, pues generaron esquemas. Y esos esquemas tienden hoy por hoy a ser muy limitantes. La espiritualidad no, pero también está pasando mucho que precisamente lo que decía Sabri de esa necesidad como de ser más iluminado, del que más conecta, del más espiritual, nos pone otra vez en conflicto, porque la espiritualidad en sí misma No busca, no busca eso, sino que es un cultivar de tu presencia, de tu transitar. es un proceso individual. Claro, y entendiendo que hacemos parte del todo, pero que también no hay un foco en el que si tú te desvías por una parte, absolutamente entonces estás condenado, ¿cierto? O digamos que si nos vamos para un tema muy católico, en su época ya no tanto, y es como si tú te vas por este lado, te vas para el infierno. Sí. Hay unos radicalismos religiosos que ya de pronto no están a disposición, pero es por eso, porque son dogmas, porque son estructuras rígidas de pensamiento, cuando el espíritu en el todo, en la interacción, en la dicha, en la expansión, nos hace entender que todos somos parte del todo, que nosotros somos nuestro Dios, así como a veces no somos nada en el vasto universo que habitamos, ¿cierto? Por eso es que ahí como que siento yo que la religión y la espiritualidad siguen en esa... No es una batalla, sino que simplemente como una discusión Sí, sí. para ver de pronto en cada ser qué es lo que más Resuena. resuena. Bueno, Juanes, ya empezando a hablar un poquito más de Ser Tu Centro, que es tu proyecto, tu emprendimiento, ¿cuándo, pues, cómo surgió y también cómo fue ese momento de decidir poner esos dones, esas herramientas a disposición de los demás? Realmente Ser Tu Centro, que no nació hace tanto, inicialmente nació fue Juan Espiritual, así se llamaba mi cuenta antes. Qué tan particular. Eso fue antecitos de la pandemia, que yo empecé a sentir como un llamado muy grande a exteriorizar de pronto como todo ese conocimiento que tenía, y porque también pues alineado a ese momento de la pandemia yo ya estaba más juicioso estudiando técnicas de sanación, me formé ya oficialmente como reikista, profundicé muchísimo más en el tarot, en ciertas herramientas, digamos como que me metí mucho más de lleno, y yo dije, esto no me tiene que, no puede ser solo para mí, yo no sé, yo sentí como ese impulso que es muy normal en las personas que tenemos como ese don de servicio. Yo dije, no, quiero poner esto como a trabajar no solo para mí, porque si yo lo he encontrado para mí y me ha sido tan valioso, pues sé que para otros puede serlo. Fue muy particular porque llegó la pandemia, entonces el proyecto quedó como
como cortado. Y empecé a trabajarlo, empecé a hacer terapia, más que todo con personas conocidas. Y fue muy loco porque después de un tiempo en el que yo avancé y avancé con ese proceso, seguía sintiendo muchas tensiones en mi vida. Entonces se volvía complejo tener citas, hacía mucha fuerza para poder tener suficientes terapias, para poder tener como el ingreso que esperaba, ¿cierto? Como que empecé a luchar entre querer hacerlo con todo el amor, pero al mismo tiempo querer sobrevivir. Claro. Y no solamente era sobrevivir, sino que era muy era supervivencia, porque no era como que no, yo vivo súper tranquilo de esto, no. Ya habían también pues como muchas personas que tal vez estaban más posicionadas, entonces era una competencia, una sensación súper loca que me empezó a llevar a entender que yo lo que estaba haciendo era montándome en el mismo barco del sistema que ya no me motivaba. Me estaba dejando llevar por ese consumismo, por el montón de terapias diarias, por ser, mejor Sí, dicho, menos claro, tiempo, por ser Jeff, mercantilizar el proceso. exactamente, por ser Jeff Bezos en menos de un año. Claro. Sí. Entonces empecé a tener una lucha muy profunda y ahí tuve, por ejemplo, otra noche en la que me encontré con unas partes de mí mismo que me cuestionaron mucho y me hicieron trabajar demasiado como en ese sentido de el servicio. Y no se me olvida que uno de mis maestros en canalización una vez me dijo, es que tienes que entender que el servicio o servir se trata de poner el ser a disposición de vivir. Y eso no quiere decir que tengas que atender o no a los demás. Eso no quiere decir que tengas o no que ganar dinero a través de eso que sabes. Eso no quiere decir que sea de una u otra forma. Y se empezó a deconstruir Juan Espiritual, que nació como desde esa pulsión del ego, de querer salir adelante. Y hice un trabajo ya pues como muy profundo de conectar como con la verdad que quería compartirle a las personas. Y un día, así de forma muy espontánea, llegó a mí esa frase de ser tu centro, de volver a reconectar con la esencia y entender que el potencial más grande que nosotros tenemos está en nuestro interior y muchas veces por dejarnos llevar por todo lo que hay afuera y como por todos esos condicionamientos sociales, económicos, estructurales, pues todo eso empieza a desintegrarnos del proceso de nosotros mismos. Por eso es que el enfoque de ser tu centro o de todos los procesos en los que yo invito a las personas a trabajar se basan en los procesos de integración, en empecemos a procesar con amor todo eso que está pasando, todo ese dolor, todas esas cosas que estás transitando y es porque para tú poder entenderlas necesitas entender que son tuyas Ujú. o a veces entender que no son tuyas. Ujú. Pero es muy particular porque yo se lo digo a todo el mundo. Si uno lo siente, si uno lo piensa, si uno lo tiene y le da 50 vueltas en la cabeza, si le duele a uno, si le pasa cerquita y uno se ve afectado por eso, es porque ya es de uno. Entonces, muchas veces que eso también nos hemos encontrado en este camino y es algo con lo que de pronto a nivel terapéutico yo no compagino tanto, es de soltar todo lo que no es mío, ¿cierto? Como también de esa sintonía de rechazo de los dolores ajenos. Porque pues finalmente somos seres sociales, somos seres que conectamos, estamos en este cúmulo de gente por algo pero no hay nada más importante que estar uno fortalecido en uno para que cada vez que nos conectemos, pues nos fortalezcamos juntos, Claro. ¿cierto? Juan, ¿y cómo es una terapia? ¿Cómo puede ser una terapia que voy a hacer? Por ejemplo, una persona que nunca ha tenido acercamientos a este tipo de cosas, pues, ¿qué se puede esperar de eso? Esa respuesta es un poco difícil de dar.
sin hablar mucho. Pero yo siempre le digo a la gente y es, lo peor que puede pasar en una terapia conmigo es que nos encontremos con algo profundo que no entendamos de nosotros. Y es porque precisamente a través de las técnicas, o por lo menos como todos estos temas que yo he desarrollado, desde el Reiki, desde sobre todo la apertura de esa canalización en conexión con el espíritu y el alma, una persona que nunca ha tenido acercamiento espiritual se puede encontrar de pronto con información que no sabía de sí misma, Mm. se puede encontrar con entender que hay dolores que llevaba mucho tiempo ignorando, encontrando habilidades Mm. que de pronto no había reconocido y que son un potencial muy grande. Y es porque, digamos que el método en el que yo me baso o en el que se basa mi trabajo se llama, yo le puse reír, pero es porque es reconozco lo que estoy sintiendo, reconozco mi estado presente, reconozco tal vez lo que estoy transitando. Después de hacer ese reconocimiento, expando la información de lo que soy, lo que creo que soy, lo que he aprendido, lo que me rodea, ¿cierto? Como que expando ese gran universo que habita dentro de mí. Después lo integro, empiezo a coger los pedacitos que me sirven y que realmente son funcionales para mi evolución y finalmente revoluciono mi vida. Mm. Porque nosotros no es solamente evolución, nosotros revolucionamos nuestra existencia cada vez que tenemos como esos momentos de realización de esa información. Entonces, en unos registros akáshicos, no sé, una persona le pueden entregar una información muy puntual, le pueden entregar algo que tenga que ver con un patrón o con una marca de su espíritu muy, muy, muy profunda y solamente que haya sido eso, ya es un montón porque eso empieza a desencadenar un proceso grandísimo de autodescubrimiento. Mm. Entonces, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Si quieren una terapia conmigo, es porque están dispuestos a explorarse en lo vasto que puedan ser. Claro. Y a encontrar las respuestas que quizás no estaban preparadas para conseguir. Sí, total. Una pelada hace poquito, por poner un ejemplo, en una sesión, ella quería saber como de unas vidas pasadas, que como que alguien más le había contado, y yo le dije, vamos a revisar si nos dan información de eso, porque es que yo no soy tú. Yo no puedo definir lo que tu esencia quiere decirte. Ujú. Sí, muchas veces también uno quiere algo, pero realmente la vida le da otras cosas que necesita más en ese Sí, yo momento. siento que uno también en terapia debe soltar la expectativa, pues como que de que Total, vas a sí. ver, mejor dicho, el secreto más revelado y te vas a cambiar y vas a iluminarte. Que No, si pasa, pues. puede pasar, pero Pero, sí, o sea, es mejor como no irse, para no decepcionarse de que si te dieron solo una información específica es porque era lo Ujú, que tenías que saber y ya. claro. Incluso porque muchas veces le entregan a uno información para la que uno no está preparado, Ujú. o por lo menos en el pensamiento y en el ego y en la resistencia no está preparado, entonces a veces lucha mucho. mm, A mí me encanta dar ejemplos por eso. Yo tuve una historia con una chica con la que vengo haciendo procesos hace mucho tiempo. Ella tuvo un embarazo hace poquito y fue muy complicado. Y ella súper seguido me decía, Juanes, regálame un mensaje de mis maestros, necesito apoyo, me siento súper mal, porque tuvo un embarazo realmente muy, 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 muy complicado. Y fue para ella un reto súper grande. Y yo le entregaba los mensajes y llegó un día en el que a mí me cerraron la puerta. Y a mí me dijeron, no, ya no le puedes dar más, ya no le puedes entregar más información, porque la información que teníamos para darle ya se la dimos. mm, Y yo, bueno. Y eso pasó como el mes antes de que tuviera al bebé. Y después de que ella me llamó y me mostró la foto pues del bebé, ya que estaba pues en la casa, que todo había salido entre comillas bien,
durante el parto, ella llegó y me mandó un audio y me dijo, por fin entiendo lo que me estaban diciendo. ¿Y qué era? Y era porque ella, digamos que la estaban enfrentando a una deconstrucción de la sensación de control que ella tenía de su vida. Porque ella siempre ha sido como una mujer muy no controladora, sino que todo está en orden, en su punto, de que ella sabe cuándo, dónde, cómo, ¿cierto? Que ella tiene todo muy calculado y precisamente no solamente le avisaron que su hijo le iba a cambiar la vida de una forma muy trascendental y profunda, sino que para que ella pudiera precisamente transitar todos esos cambios de una manera mucho más amorosa y compasiva, requería soltar el control. Y eso se lo decían una y otra vez, muchas, muchas, muchas veces, hasta que ella tuvo su bebé, se mejoró, el ritmo de vida cambió, su enfoque mental se reemplazó por otra forma de pensar y ella me decía, Dios, o sea, todo lo que me decían y yo no quería entender. Juan, ¿y vos crees que cuando la vida te quiere dar un mensaje y te dice esto, y vos crees que la vida llega a un momento en la que dice, bueno, este man no quiere escuchar, o eso tiene que suceder, que vos escuches? No sé si es clara Es muy clara y es, el universo te lo va a intentar meter por donde sea. O sea, la información que te tiene que llegar a ti te va a llegar por el motivo, en la circunstancia, en el momento de vida, a la edad que sea requerido. Que eso se conecta también mucho como con las escogencias que hacemos en nuestro espíritu para el desarrollo que queremos tener en vida. Es un tema para otro podcast. Pero sí o sí eso va a pasar. ¿Qué sucede? A nosotros nos regalaron lo que digamos que comúnmente llamamos el libre albedrío. Entonces nosotros también podemos escoger. Nosotros podemos decir, no, no quiero esto. No quiero esto y sucede mucho con las personas que le tienen miedo a sus dones, que se resisten completamente a cosas de transformaciones importantes y uno puede llegar simplemente en un ataque o de caos o de conciencia, decirle al universo, no, no lo quiero, no lo quiero y está completamente bien, porque también diciendo eso, estás cumpliendo con ese plan, ¿cierto? Porque por algo, de alguna manera, te ibas a resistir. Y eso puede ser que te lleve, no sé, a tener el día antes de morirte una realización de información gigante que no hubiera llegado si no te hubiera resistido. Entonces es una respuesta, es raro, pero eso sí o sí el universo le va a dar a uno lo que tú decías, lo que necesita para evolucionar en las formas que requiera. Sí. ¿Tienes alguna experiencia, pues ya a nivel personal o con un paciente que te haya marcado? Yo creo que no tanto con un paciente, pero, pero de pronto más mía porque digamos que la siento muy latente y fue la primera vez que conocí a Jesús, pues o por lo menos que conecté en un plano no terrenal con Jesús y fue en un viaje al Chocó, que yo le digo a todo el mundo que en ese viaje a mí se me despertó el sentido paterno que realmente nunca había tenido. A pesar de que fui papá por mucho tiempo, pues que paterné mi casa mucho tiempo. Sí. Y fue después de una liberación de tortugas. Okay. Yo, ese viaje para mí me revolcó todo, o sea, la conexión con la selva, con el océano Pacífico fue impresionante. Incluso porque me pegué una enfermada miedosa, pero no se me olvida porque llovió mucho, pues en el Chocó llueve todos los días, pero yo estaba en la playa y después de la liberación de tortugas, pues estaba lloviendo, entonces yo me pegué una lloradita.
aprovechando Así que, pasa. aprovechando que nadie pues como que podía notar que estaba llorando y yo estaba parado frente al mar, yo estaba mirando el mar y yo sentí que una presencia se me paró en el lado. Y yo lo único que sentía era un amor, no, pero una cosa, o sea, era indescriptible la sensación de paz y de amor. Yo sentía que a mí me estaban dando un abrazo, la cosa más deliciosa de la vida. Y yo me volteé y me miró Jesús y me dijo, tanto que has cambiado. Y no me dijo más nada. Pero fue muy teso porque con solo esa frase entendí que realmente como que todo el proceso que yo venía trabajando hasta ese día Claro. logró como generar como esa, como, ¿cómo se dice? Como que esa tuerca se Claro. ajustara y encajara como tenía que ser. Y yo era como, Dios mío, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esta sensación que estoy sintiendo? Y era precisamente ¿por qué? Porque también en ese paseo o en ese viaje, lo que sucedió fue que mm, en cierta forma logré tener una reconexión emocional muy profunda después de haber sido una persona de no llorar, de no contarle mis penas a nadie, de que todo me lo guardaba, o sea, también de procesos muy tesos. Ujú. Entonces fue muy, muy, muy trascendental porque con una sola frase fue como nuevamente, como si me hubieran prendido el bombillo donde tenía que ser. Brutal, brutal. Espectacular. Bueno, ya para ir como cerrando el podcast, algo que te ha parecido difícil de este proceso, que tú digas como, pucha, ha sido fuerte, ¿cierto? Emocionalmente. Algo fuerte emocionalmente. Creo que ha sido seguir trabajando mucho en ese romper la estructura, digamos, de la parte comercial, como de ese lado que es la estructura del capitalismo, ¿cierto? Creo que eso ha sido Sí, como lo más retador, ese va a ser, Sí, sí. sí. porque es muy, muy entendible que ese es el sistema en el que estamos, nos regimos por él, las cosas funcionan con eso, pero al mismo tiempo como es algo que también nace del amor que tengo para entregar, tanto para mí como para los demás, ahí he ido trabajándole de a poquito para ir soltando esa sensación de necesidad, Ujú. que es con la que nacimos, y simplemente compartirlo y también disfrutarlo y como mostrarle a la gente que no necesariamente tiene que ser siempre todo en torno a la plata y volverme rico y lo que tú decías, hacer más y tener más y porque es muy particular. Siento que cada vez que lo trabajo más o que lo evoluciono más, obtengo más. Ujú. Claro. Como no, sin romper como completamente con el esquema y decir como no, no voy a vender nada, pues así como volverme pues súper, entre comillas, hippie y pretender que no necesito dinero para vivir, no, pues no llego hasta allá, pero, pero sí pues entendiendo que no, que el punto de donde nace el proyecto no es ese. Ujú. ¿Cierto? Ese es Sí. como, ese es como lo que siento que ha sido como más difícil, pero es ¿por qué? Porque es que estamos hablando antes de pandemia, yo tenía 28, 29 años de costumbre, de sistema capitalista, entonces uno llega y dice, no, pues también romper con eso, pues no es fácil. Y tengo más dudas. ¿Cómo es vivir con los dones que tú tienes? ¿Es difícil? ¿Es llevadero? ¿Ya Es, te has acostumbrado? es raro. No es que sea más o menos llevadero, realmente a veces es muy complejo, porque hay momentos en los que yo le digo a todo el mundo, uno ver más de lo que ve en la realidad inmediata es muy maravilloso, a veces. Claro. Todo el tiempo es muy cansado, es muy saturado, uno estar escuchando más de lo que escucha, viendo más de lo que escucha, sintiendo más de lo que uno puede sentir. Siento que es abrumador a veces, pero para eso pues uno también lo cultiva y,
en cierta medida, aprende a como a tener como ese interruptor, ¿cierto? Para uno también poner esa sensibilidad o esos dones al servicio cuando realmente son necesarios, ¿cierto? Porque imagínate yo estar acá sentado y estar viéndoles el aura y viéndoles el séquito de luz y el de sombra y viendo la conexión y viendo por allá el registro y escuchando que me están diciendo, ay, decirle a Sabrina que tal cosa. O sea, no, pues Sí. ahí sí, mejor dicho, no hay ni déficit de atención que pueda soportarlo. Entonces es abrumador, pero también en muchos momentos es muy maravilloso porque permite ver unas dimensiones de cosas que, que normalmente se nos vuelven paisaje. Ujú. Entonces también es como, eso genera sentimientos encontrados pues para todo el mundo, pero cuando uno aprende a trabajarlos es muy valioso y es muy bonito poder explorar la vida de pronto desde esas otras percepciones. Ok, bueno, todo bien. ¿Qué le dirías a una persona que está en ese despertar espiritual? Que se relaje. No, realmente que no se fuerce a tener que sentirse despierto, que simplemente como que entienda que la vida tiene mucha información para darnos y tiene muchas experiencias para mostrarnos el camino, para aprender, para explorar lo que somos y que si hay cosas que no entiende o que de pronto le generan temor, em, que le generan conflictos, o sea, que generan tensiones en su vida, que lo reciba con amor, que intente como no rechazarlo y no sentir, digamos, como presión tampoco en que tenga que entenderlo Mm. al mismo tiempo. Ujú. Es un poquito ambivalente, pero es por eso, porque siento que a mí me ha funcionado mucho y es no generar resistencia, pero al mismo tiempo no tener la necesidad de tenerla clara todo el tiempo. Empezando porque hoy lo publiqué y es despertar muchas veces de la forma que más se siente es sentirse absolutamente perdido. Ujú. Hermoso. Espectacular. Bueno, no, Juanes, primero muchas gracias por compartir tu historia, realmente maravilloso, por contarnos también de tu emprendimiento, mostrarte vulnerable, de verdad que te lo agradecemos un montón. Y bueno, ya queremos que le cuentes acá a los seguidores de la vida Millennial si se quieren poner en contacto contigo, si quieren hacer alguna de las terapias que tú ofreces en Ser Tu Centro, cómo te pueden encontrar. Ujú. Bueno, no. Súper bienvenidos a que sigamos compartiendo más espacios acá en la vida de un millennial. Yo creo que hablar de estos temas es maravilloso. Quienes quieran explorar un poco más su conciencia, su espíritu, sus dones, tener terapias, lecturas, lo que sientan que de pronto les llama. Súper fácil, me pueden encontrar directico en Instagram como Ser Tu Centro, Ser Tu Centro. En la Eh, descripción también. Súper es súper fácil. Me van a reconocer de una, la imagen es casi toda verde. Eso después se los iré contando por qué, pero sí, si sienten que están despertando, si quieren como explorar de pronto algo de sí mismos que no están entendiendo, pues por acá súper bienvenidos. Juanes también por ahí comparte talleres y cursos que haces de Reiki. Bueno, ahí vas como mostrando la agenda que tiene. Así es. Maravilloso, Juanes. Agradecerte nuevamente por este espacio, Ustedes. por aceptar la invitación a estar con nosotros, por contarnos tu historia, por darnos la sabiduría que has adquirido durante todos estos años. Y bueno, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo episodio de La Vida de los Millennials. Claro que sí. Chao.